La discusión del proyecto de Código Orgánico Administrativo arrancó al interior de la Asamblea Nacional. El objetivo de la norma es armonizar la legislación actual que sobre este tema estaría dispersa, además de brindar un servicio de calidad al ciudadano. En nuestra primera entrevista profundizaremos sobre esta iniciativa que ya se discute en el país. Cristian Viteri, doctor en jurisprudencia, máster en Derecho de Empresa, asambleísta de Guayas por Alianza País, integrante de la Comisión Legislativa de Justicia. Asambleísta Cristian Viteri, buenas noches, bienvenido a la televisión. Buenas noches, Ricardo, buenas noches a la ciudadanía que nos mira. Para mí es un honor estar aquí en la Casa Legislativa, la Casa del Pueblo. Bien, gracias, asambleísta. Hoy arrancó entonces esta discusión, el proyecto de Código Orgánico Administrativo. Tras cámaras conversábamos y decimos que esta es una normativa técnica que se viene ya discutiendo y que fue elaborada al interior de la Comisión de Justicia. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo? Ricardo, como usted lo ha dicho, es una normativa altamente técnica donde la Comisión de Justicia se ha recibido a los principales juristas del derecho administrativo del país, ha escuchado sus ponencias, a los profesores académicos de las universidades y también se ha escuchado los aportes de todos los legisladores de todas las bancadas, a tal punto que obtuvimos 11 votos de 11, es decir, el informe para primer debate llegó aquí al Pleno por unanimidad y estamos haciendo un hito histórico, un verdadero hito histórico en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Le estamos dando una herramienta jurídica que no existía en el Ecuador. ¿A quién le damos esta herramienta? A la ciudadanía, a los ciudadanos porque antes había simplemente un reglamento, o lo que existe ahora, mejor dicho, es un reglamento que se llama EREJAFE, Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva. ¿Y en qué consiste? Y lo que hace es establecer las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, cuando esto en todas partes del mundo tiene el carácter de ley. Le estamos dando el carácter de ley y de ley orgánica para que tenga el peso necesario para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos frente a la administración pública. ¿Cómo va a utilizar el ciudadano cuando esta normativa está en vigencia? Bueno, esta normativa primero permite y viabiliza lo que establece la Constitución. Primero, el derecho a poder impugnar cualquier acto administrativo a través del reclamo administrativo, a través de la apelación e incluso del recurso de revisión. Regula todo este procedimiento administrativo la ley, ya no quede como normas aisladas o reglamentarias, por lo cual se establecen reglas claras que además impidan que exista ese antagonismo entre un reglamento y cualquier ley que obviamente va a estar siempre por encima de un reglamento. Y por otra parte, le permite al ciudadano también hacer valer otro tipo de derechos como son la reparación o la indemnización de los daños o perjuicios que reciba o del que sea víctima a consecuencia de la falla de un servicio público por acción u omisión de un servidor público. Hoy en el Pleno y durante la discusión se escucharon varios ejemplos. Por ejemplo, el asambleísta Miguel Moreta de Santo Domingo de los Áchilas puso como ejemplo que un ciudadano a lo largo del tiempo había venido o es perjudicado por una falla administrativa. Él lo había señalado por un tema de vialidad y que finalmente la Administración de Justicia terminó dando la razón a la autoridad pública, cuando era el ciudadano quien estaba en ese momento el perjudicado. Él no tuvo esta vigencia o esta posibilidad de movilizarse, de actuar ante un hecho. ¿Cómo a través de esta normativa este ciudadano podría movilizarse, actuar, tener agilidad tal vez? Ya lo puede hacer porque hay reglas claras. Hay reglas claras ahora sí para que este ciudadano, en el caso que puso el ciudadano Moreta, pueda hacer un juicio. Primero se sabe claramente cuál es la vía. Primero hace el reclamo ante la autoridad o ante, digamos, el organismo, puede ser el GAT de Santo Domingo. En este caso el ciudadano puede dirigirse directamente al municipio. Y si el municipio, digamos, contesta negativamente su reclamo, puede impugnarlo inmediatamente ante el Tribunal Contencioso Administrativo y hacer una acción de reparación de daños y perjuicios por responsabilidad objetiva. Estamos nosotros aquí estableciendo claramente que la responsabilidad del Estado para indemnizar los daños y perjuicios que reciban las personas por la falta o deficiencia de los servicios públicos es objetiva. ¿Qué significa esto? Claro, ¿qué significa eso, hijo? Significa que no es necesario que haya
intervenido un funcionario público de forma dolosa o culposa, sino que basta con que la falta de un servicio provoque un daño. Por ejemplo, el hecho de que no haya un hospital cerca de una determinada ciudad y una persona por no llegar a tiempo al hospital se muere o sufre una discapacidad, pueda reclamar al Estado la indemnización de daños y perjuicios, aunque no haya sido culpa de nadie o de ningún funcionario en particular. ¿Por qué? Porque la deficiencia del servicio público, por no existir el servicio público. Porque claro, en este caso el especialista o la autoridad puede decir, bueno, no es tampoco mi responsabilidad colocar, en este caso del hospital, uno cerca de su hogar, pero en tal caso sí es mi responsabilidad, uno podría entenderlo así. Exactamente, o sea, lo que se busca es que si ante la ausencia de un servicio público o ante la deficiencia de un servicio público, si esto le causa un daño, lo único que tenga que demostrar el ciudadano es el nexo causal, es decir, la falta o deficiencia del servicio público le produjo el daño al ciudadano. Y obviamente también demostrar cuál ha sido el daño, o sea, de qué tipo de daño estamos hablando, si es un daño moral, que significa un daño físico, un daño psíquico o un daño a la honra inclusive, o si se trata de un daño material y que el Estado repare estos daños. Inclusive se establece que cuando existen concesiones hechas por el Estado a una empresa privada, por ejemplo, para que construya una carretera y la construye mal, el ciudadano reclame a la concesionaria, a la empresa concesionaria, pero si ésta no responde, el Estado responde subsidiariamente. Es decir, estamos garantizando que se hagan valer los derechos de los ciudadanos a ser reparados ante los daños que puedan sufrir por una falta de eficiencia de un servicio público. ¿Esta normativa también entra en el campo laboral? Si un ciudadano se ha visto afectado, ¿podría reclamar o utilizar también este instrumento? No, estamos hablando de responsabilidad civil extracontractual. En materia, el Código Orgánico Administrativo establece la forma como se repara. Es en el tema de reparación de derechos a lo que hace referencia. De daños, claro, pero cuando no hay un contrato de por medio. Cuando hay un contrato de por medio existen normas expresas para eso. Por ejemplo, si un ciudadano sufre un problema laboral, para eso está, en el caso del servidor público, la LOCEP, y en el caso pues, del funcionario privado, pues está el Código del Trabajo, que establece el tipo de indemnización, que es lo que se llama la indemnización legal de perjuicio. La ley establece cuál es el monto de indemnización ante tal o cual perjuicio que se le ocasione. Pero en este caso, cuando hablamos de materia de derecho administrativo, que es lo que estamos regulando nosotros, estamos justamente regulando lo que nunca ha estado regulado, la responsabilidad extracontractual, o sea, fuera de un contrato, cuando un ciudadano que no tiene un contrato específico con el Estado, por ejemplo, le cae encima un poste o le cae un cable de alumbrado eléctrico y eso le ocasiona un daño. Entonces, no tiene ningún contrato, ningún vínculo, en ese momento se crea el vínculo con el Estado para poder exigirle la reparación del daño que le ha ocasionado la caída de ese poste o de ese cable. Ahora bien, esta normativa agrupa otras que ya estaban dispersas y que se venían utilizando en ciertas provincias, si se quiere, en las ciudades de Quito, de Guayaquil. ¿Cuáles son estas normativas que se van a incluir dentro del Código Administrativo? Bueno, en definitiva, la verdad que la mayoría de las normas estaban en un reglamento, que es el EREJAFE. Y de ahí, pues, obviamente había normas dispersas en el COTAD y lo único que se ha dejado, digamos, para ciertos procedimientos de reclamos son las normas tributarias, que ya tenían un procedimiento propio. Las normas tributarias y de aduanas se las ha mantenido, pero para todo lo demás del sector público, reclamos con la Contraloría, con con el Estado porque usted estuvo privado de la libertad injustamente, se equivocaron de persona, no era usted el que tiene que estar preso, lo meten preso usted porque es un homónimo y usted pasa un mes detenido. Sin haber cometido ese delito. O sin ser esa persona. Sin ser esa persona. Por ejemplo, un gobierno autónomo descentralizado no provee un servicio básico y por eso ocurre una catástrofe, etcétera. Todo ese tipo de cosas es lo que está regulando esta norma. Ahora bien, asambleísta, esta normativa contempla varios capítulos. Podemos irlos detallando y libros también. Me parece que son 4 libros. Son 4 libros. Primero está el título preliminar que establece los principios. Ahí establecen principios fundamentales que además son recogidos de la propia Constitución de la República, como el principio de la tutela efectiva de derechos, como el principio de racionalidad, que es que todo acto jurídico debe ser
motivado. O sea, cuando una resolución salga de un ente administrativo debe tener toda su debida motivación. Y además, obviamente, el principio de proporcionalidad, cuando se establece la posibilidad a una administración pública de poner una multa o una sanción, tiene que ser proporcional, tiene que ser... o sea, ¿se fija la dosimetría también? Por supuesto, tiene que establecer esa dosimetría aún cuando la ley establezca discrecionalidades, porque, por ejemplo, algo que sí hizo bien el SRI, por ejemplo, el Código Tributario establecía, por ejemplo, multas por infracciones tributarias que iban de $30 a $1.000. Entonces, ¿qué pasaba? Que a veces un ciudadano se retrasaba un día en presentar una declaración patrimonial, por ejemplo, y venía el funcionario, de acuerdo al estado de ánimo que tenía, le ponía la máxima multa, $1.000. Entonces, pero si no es lo mismo un día de retraso que tener 6 meses de retraso o un año de retraso. Entonces, esto ya lo reguló, por ejemplo, el SRI, pero eso está en un reglamento. Entonces, ahora lo estamos poniendo en una ley, porque... y esto va para todas las instituciones, por ejemplo... Todas las administraciones públicas. Todas las administraciones públicas, Yeah. todas las instituciones públicas, por ejemplo, la Superintendencia de Control de Mercado. Hemos visto que está bien que haga su labor, que, digamos, controle que el aceite light no se venda como light si no es light, por ejemplo, pero no puede ser que una empresa tenga una multa de $30 millones. No puede ser, la Superintendencia de Control de Mercado no puede convertirse en la Superintendencia de Quiebra Empresas, pues. No y puede ahí ser. es donde entonces viene la dosimetría. Exactamente. Ya. Ahora bien, asambleísta, finalmente, para cerrar entonces, esta normativa de alguna u otra forma también en cuanto a la agilidad procesal, se entregan todos los documentos o se entregarán vía correo electrónico, entiende uno, y ya no tendrá que ejecutarse a través del papel. Claro, exactamente. Se establece que el ciudadano, por ejemplo... Y eso empieza el tema de establecer la tecnología, ¿no? Por ejemplo, viene el ciudadano y el momento que presenta su reclamo, que presenta una petición, porque puede ser una petición, no necesariamente un reclamo, una petición, una autorización, etcétera, señala simplemente el correo electrónico para recibir notificaciones. Y eso es absolutamente válido. Y eso va a agilizar, obviamente, que se despache de forma mucho más ágil, digamos, la función que finalmente también cumplen las administraciones públicas, que es la de también administrar justicia. Correcto. Gracias, asambleísta Cristian Viteri, ha sido el legislador integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Gracias, asambleísta, entonces. Buenas noches. Bien, amigas y amigos, entonces el legislador Cristian Viteri nos ha entregado las apreciaciones sobre este proyecto de Código Orgánico Administrativo que continuará seguramente en discusión en el interior de la Asamblea Nacional.